Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy el pastor Roque Allegrini para compartir con ustedes otro jueves, palabra de Dios, meditación, reflexión, como usted le quiera llamar. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios. Esta es mi misión, transmitir la voz de Dios al pueblo, en época en que Dios está siendo desechado por muchas cabezas. Y bueno, yo creo que eso produce también muchos problemas en la vida de muchas personas, porque se pierde el auxilio más importante que el hombre dispone, que es recurrir a Dios. Vamos a estar hablando esta noche de un tema, yo creo que es sensible para toda la gente, el tema de la desesperación. Es una experiencia terrible pasar por un momento desesperante. Es cuando uno no tiene auxilio, cuando uno no tiene fuerza. La Biblia lo dice muy bien y hay una figura que quiero compartirles. Voy a leerles el capítulo 40 del libro de Salmos, un libro de cantos del pueblo de Israel. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y yo creo que este texto de la Biblia expresa muy bien lo que es la desesperación. Es un pozo. Es como estar metido en un pozo del cual no se puede salir. Imagínese que usted ha bajado a un pozo de 3 metros, supóngase, 2,5 metros, donde usted saltando no puede llegar al borde, y bajó con una escalera, pero alguien vino y dice: me llevo un poquito la escalera y luego vuelvo, ya te la traigo enseguida. Y confiado, deja llevar la escalera y pasa media hora, pasa 1 hora, pasan 2 horas y la escalera no vuelve y ya lo que tenía que hacer ahí en el pozo ya está hecho y entra la desesperación. Pozo de la desesperación. No es que usted tiene que caer en un pozo para sufrir, un pozo físico para sufrir desesperación. Pero estar metido en un pozo, imagínese lo que es. Está en un sitio del cual usted no puede salir, necesita ayuda. Está en un lugar donde tiene que subir para poder escapar de la situación, porque está metido abajo, tiene que subir para poder salir de ese lugar. No hay nada alrededor, estoy en un pozo, ahí no hay comida, no hay agua, salvo que ya haya llevado con tiempo, pero ahí no hay nada. Así que hágase la figura de un estado desesperante. Bueno, creo que hoy vemos algunas situaciones. Realmente yo he estado acompañando a algunas familias con gente internada en terapia intensiva por COVID en algunos casos y por otros casos también. Y pasan los días y no se sabe a qué recurrir. De acuerdo a la definición de desesperación, habría que pensar en recuperar la esperanza, porque de estar desesperado es no tener esperanza. Es una alteración extrema del ánimo causada tal vez por enojo, por despecho, por la ira que a veces nos toma cuando nos encontramos en una situación que nos aprieta y que no la podemos resolver. No depende de nosotros resolverla o no tenemos los medios para resolverla. No quiero llevarlo a un pozo. Quiero mostrarle que para ese estado de cosas
hay una solución que viene de Dios, que viene de Dios. Este salmo justamente dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, el pozo empieza a tener agua en el fondo y estoy metido en el barro allí y no sé cómo salir y corro el riesgo que el agua suba por alguna situación X, porque llueve o por lo que sea, y allí estoy y no puedo salir. Pero el texto dice, pacientemente esperé a Dios, Dios se inclinó hacia mí, oyó mi clamor, es decir, requiere esto que yo me dirija a Dios, le hable. Acá habla de clamar, como clamaría alguien que está en una situación desesperante. Y resultado, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Como pastor, yo creo en Dios, creo en su poder, creo en su amor y creo que Él tiene poder para sacar a cualquiera de nosotros que nos encontremos metidos en un pozo de desesperación. Usted tendrá seguramente que analizar por qué se encuentra allí, en ese estado. Usted me preguntará, ¿y usted, pastor, estuvo alguna vez en esto o siempre la pasó tranquilo? Bueno, doy gracias a Dios que de niño tuve un hogar con mucha contención, no tuve que lamentar nada, siempre tuve el respaldo de mis padres, pero bueno, cuando me tocó trabajar, alguna vez me encontré desesperado frente a una luz de trabajo que apareció, que vino sobre mí y me resultaba tremendamente difícil sobrellevar ese estado de cosas. Me sentí desesperado, me sentí en un pozo, me sentí como que no recibía, que no tenía la ayuda, a que nadie podía pedírsela. Bueno, superé eso, gracias a Dios, pasé esa circunstancia, pero fue lo suficientemente estresante como para que me deje un recuerdo, pero también una gratitud a Dios que me ayudó a salir de esa posición, de ese estado de cosas. Jesús dijo que Él ha venido a buscar lo que está perdido. Justamente los que están perdidos pueden ser los que no tienen rumbo en la vida o no tienen esperanza, no saben para qué vive. Yo hablaba hace un par de semanas atrás sobre el tema de cómo morir viviendo o vivir muriendo. Y bueno, justamente decir, la persona que está con sus años ya tal vez cargado, y se me queda poco, pero voy a seguir haciendo todo lo que pueda, no voy a aflojar, voy a seguir trabajando, voy a seguir aportando, que la muerte me encuentre, pero no me voy a quedar pasivo esperando que la muerte venga y diciendo, te espero, no voy a esperar la muerte. Esta debe ser una actitud importante en toda persona, y sobre todo si usted es creyente y es hijo de Dios, tiene que saber que no está solo, que no está sin compañía. Hay una compañía espiritual que tenemos los hijos de Dios, prometida por el Padre, y que nos ayuda a vivir en un estado de cosas importante, en un estado diferente, en una diferente manera de vivir. Decía que la desesperación viene por situaciones tal vez estresantes, alteración extrema del ánimo. Claro, porque una persona que está desesperada también se desanima, no ve solución por delante. Bueno, Dios mandó a Jesucristo porque el hombre tiene una situación desesperante. Claro,
En apariencia nadie está en un pozo, pero en lo espiritual, cuando un hombre está en pecado, sin conocer a Dios y sin permitirle que Dios intervenga en su vida, ni siquiera la ayuda de Dios, es muy posible que la persona se sienta bien, pero en determinado tiempo las cosas vienen sobre uno y pareciera que estoy solo. Y la soledad también es un estado de desesperación. No es necesario que nos falte alguien al lado para estar en soledad. La soledad es un estado de ánimo, rodeado de gente, pero hay personas que se sienten solas, porque no tienen con quién compartir, con quién hablar, nadie que le dé una palabra de esperanza o de aliento. Jesús es la esperanza que el hombre necesita. No hay desesperación, no debe haber desesperación en ningún cristiano, en nadie que se diga hijo de Dios. No debe dar lugar a la desesperación. Hay que tomar las cosas con mucho cuidado, mucha calma. ¿Por qué? Porque Dios actúa en esos instantes, en la inquietud, en la desesperación. Solemos no ver la solución, aunque esté al alcance de nuestra mano, porque la desesperación nos produce una especie de ceguera. Por eso, amigo, esta noche le estoy hablando otra vez de Jesucristo. Y como cada último programa que estoy haciendo, me gusta compartir con usted en medio de la reflexión, lo dejo pensando, porque tal vez, ojalá, ninguno de los que me esté escuchando esté desesperado por ninguna situación, por trabajo, por salud de un pariente o salud propia, por alguna situación apremiante, por una deuda que no puede pagar. Todo eso producen desesperación. Ojalá usted no se encuentre en esto, pero si tiene a alguien conocido en esta situación, este es un buen momento para pensar y para reconocer que Dios es la gran ayuda que nosotros necesitamos cada día. Como le decía, como todas las semanas, les estoy presentando al medio del programa una canción para producir calma y paz en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un
presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Muy bien, es hermoso escuchar buena música, ¿verdad? Estábamos hablando de la desesperación y entonces quiero comentarle un texto de la Biblia, pero a su vez mostrarle que había gestos en otra época que daban a entenderle a la gente el estado espiritual de una persona. Hay una frase que se usa mucho hoy, que yo creo que hay poca gente que la entiende porque tiene que ver con la Biblia, es rasgarse las vestiduras. No hay que rasgarse las vestiduras, o se rasgó las vestiduras, y es todo un símbolo que no se hace ahora. Nadie se rompe la ropa para mostrar un estado de ánimo, pero lo cierto es que sí, en el pasado esto se hacía. ¿Y qué significaba cuando esto se hacía? Significaba que la persona estaba en una situación realmente extrema, una situación compleja que no podía resolver y de alguna manera le estaba mostrando fundamentalmente a Dios, no solamente con su oración o su grito, su lloro, sino también con su ropa. Se rompía la ropa, la rasgaba, se tiraba al suelo, se humillaba, traía ceniza y se la tiraba en la cabeza, todo símbolo de un estado espiritual desesperante, un estado de humillación personal, un estado de búsqueda de Dios, de pedirle a Dios que venga en ayuda. No vemos que esto se haga hoy. Sí, como le dije, escuchamos la frase, se rasgó las vestiduras, como diciendo, está manifestando de que él tiene inocencia o que no tiene culpa, pero que a su vez está humillado y no sabe cómo salir del asunto. Bueno, hay varias interpretaciones del tema. En la Biblia, rasgarse las vestiduras era hacerlo delante de Dios. Es decir, mostrar delante de Dios un pedido urgente de ayuda. Un pedido urgente de ayuda. Usted sabe lo que es un pedido urgente. ¿Alguna vez tuvo algún problema de enfermedad, usted o su familia o alguien, y tuvieron que llamar a una ambulancia porque había un estado allí, un ataque, alguna situación particular de alguien en la familia y que recurrían, era requerido la intervención urgente de la medicina? Venga la ambulancia, vengan los enfermeros, cárguenlo, llévenlo para que le hagan todos los análisis, toda la investigación y el médico haga el diagnóstico para salvarlo de esa situación. A mí me pasó, sé lo que es eso, sé lo que es salir sin ánimo, sin sentido de vida desde mi casa y despertarme en un hospital o en un sanatorio y volver y preguntar, ¿qué me pasó? Es un estado complicado para el enfermo, ¿no?
Lo cierto es que en la vida a veces pasan cosas que algunos quisiera que le pase eso, quisiera dormirme profundamente y cuando me despierte que el problema ya no esté. Eso sería buscar una solución que seguramente no existe. Cuando un problema está, bueno, yo recuerdo el caso de una señora que estuvieron a punto de rematarle la casa porque su hijo había tenido un accidente con un auto prestado y chocó con un abogado. El abogado le hizo juicio y casi perdió la casa. Pero en un determinado momento vino la ayuda, alguien, un amigo de la familia, que proveyó el monto necesario para salvar la situación. Tremendo, ¿no? Eso es un estado desesperante, ¿ves? Cuando uno no encuentra la salida a esa situación particular que se presenta. El caso que yo le quiero mencionar es un rey que tuvieron los judíos allá por el año 600 antes de Cristo, un poco más de 620, se llamó Josías. No es un nombre que hoy se utilice en nuestra jerga, posiblemente dentro del pueblo de Israel haya gente que se llame así, porque es un nombre que corresponde al vocabulario, tiene un significado y ellos tratan de mantener los nombres con significados que tienen relación con Dios. Bueno, este rey fue rey desde muy pequeño y cuando mandó hacer algunas cosas, por ejemplo, el templo de Jerusalén estaba abandonado, no estaba destruido, estaba sucio, estaba abandonado, no se hacían las ceremonias, no se hacían los sacrificios que se hacían en esa época, estaba desactivado. Y él ordenó a sus segundos y a aquellos que le ayudaban, vayan al templo, hay que repararlo, hay que arreglarlo, hay que ponerlo en funcionamiento, hay que buscar a Dios. Dios nos creó, hemos abandonado a Dios, así que busquemos todo, procuremos arreglar todo. Y cuando fueron al templo, en la época en que no se imprimían libros, no había Biblias disponibles, lo que había eran rollos, pero nadie tenía un rollo de la ley, de los escritos de Moisés, ni nada. Pero al limpiar el templo apareció un rollo donde estaban los escritos de Moisés y más. Y se lo llevaron al rey y se lo leyeron. Y el rey, cuando escuchó la lectura de todo aquello, rompió su ropa, se puso en oración delante de Dios y empezó a clamar. Y entró en un estado de desesperación porque todo lo que escuchó le estaba ayudando a entender el momento que estaba viviendo el país. No estaba bien las cosas. Y él entendió inmediatamente que el haber abandonado a Dios era la causa por la cual ellos estaban en tan mal condición en todo sentido. Su corazón decidió: vamos a volver a Dios, vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y así lo hicieron, y así fue bendecida el país de Judá. En aquel entonces Israel estaba dividido en dos, pero el Judá, el reino del sur de Israel, recibió la bendición de Dios y tuvo un período de unos 20 años donde las cosas progresaron, cambiaron y mejoraron. Y aquel rey fue reconocido por Dios, Dios le bendijo grandemente, porque Dios bendice a los que hacen su voluntad, a los que hacen su voluntad, a los que confían en Él, a los que saben que Él no desampara. Pero no se trata esto de obedecer a Dios, de hacer sacrificios, de estar presentando promesas para hacer intercambio con Dios. No, en la Biblia no hay un Dios que intercambie. Yo te doy, vos me das. Yo te doy, vos me das.
No existe en la Biblia eso. Lo que existe es promesas de bendición para aquellos que son fieles, pero no a cambio de nada. Simplemente Dios espera que nosotros seamos fieles y Él promete cuidar nuestra vida. Él tiene cuidado de nosotros, dijo el apóstol Pedro en sus cartas. Dios tiene cuidado de nosotros. La desesperación no es un estado de ánimo que Dios quiere que los cristianos tengamos. En realidad, que nadie tenga. La desesperación es llegar a un extremo, es perder toda esperanza. Y si algo tenemos distintivo en el cristianismo, es que somos gente con esperanza. Tenemos la esperanza de que en algún momento toda esta maldad que hay en el mundo va a terminar y que el hombre no la va a arreglar. No ponga la esperanza en ningún ser humano. No hay esperanza en el ser humano, porque la maldad del hombre se multiplica. El hombre se traiciona. Los hombres se traicionan a sí mismos. Han hecho pactos mundiales, pero algunos siempre han traicionado, ha roto los pactos. Y los pactos que ahora pareciera que quieren tenerse en el mundo, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque el hombre no confía en el otro. Como se conoce a sí mismo, no confía en el otro. Él sabe que puede fallar y también piensa que el otro le va a fallar. El único lugar seguro se llama Dios, se llama Jesucristo y es el que tenemos que encontrar. Yo no sé si usted está desesperado por algo. No sé si la desesperación ha ganado su ánimo. Lo que sí sé es que Jesucristo vino para que ninguno tenga que entrar en desesperación o perder la esperanza, sino mantener viva la llama de la esperanza en el corazón, porque Dios no nos abandona. Sabemos de hermanos que han partido con esta pandemia, que para mí no es tal, pero así está declarada. Sabemos que hay gente que ha partido, pero en todos los casos sabemos que la paz ha estado alrededor de esa persona, porque los que tenemos a Jesús sabemos que Él no nos abandona y que en los momentos de muerte o desesperación Él está con nosotros. Yo quiero animarlo, querido amigo, y como cada programa que presento a través de esta emisora y de este canal, quiero decirle con todo mi corazón, acepte a Jesús porque Él es la única esperanza, porque Él es la única salida a cualquier situación. Si usted está en un pozo, tómese de la mano de Dios y déjese sacar de ese pozo de angustia, de ese pozo de pobreza, de ese pozo de enfermedad, porque Él es quien da la ayuda, tal vez de la manera más inesperada, pero Él lo hace. Hay que confiar en Dios. Haga esta oración conmigo esta noche. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la vida de Jesús. Confío en que Él viene en mi ayuda. Gracias, Señor, porque tú prometes que los que están en ti no tendrán jamás desesperación, sino que esta confianza en ti y esta esperanza que tenemos en ti nos hace vivir confiados, felices, seguros de que estamos en las mejores manos. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús oro. Amén. Muy bien. Este domingo a las 10 de la mañana hay una reunión especial en Falucho 829. Asista. Hay palabra de Dios para usted. Pero tal vez usted tenga un templo cercano de otra iglesia. Asista. Si usted ha dejado de concurrir a su iglesia, vuelva. Dios está esperándole. La historia del hijo pródigo justamente es aquel hijo que se fue y dejó al padre. Pero cuando estuvo en la pobreza y en la miseria, supo que su padre lo recibiría y su padre lo recibió. Dios le bendiga. Gracias por compartir un programa más
Nos veremos, Dios mediante, el jueves próximo. Buenas noches. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,